De tabla periódica, pues habíamos comenzado, bueno, ya habíamos dicho, ¿verdad? Este tema, pues no es la primera vez que lo ven, así que pueden pensar que estamos como viéndonos directamente, ¿verdad? Pero es porque ya ustedes, ya esto de los grupos, de los periodos, de que son 18 grupos, 7 periodos, se supone que esas cosas ya ustedes ya las saben y que pues justo se llama tabla periódica de los elementos porque lo que va describiendo son esas propiedades periódicas de los elementos, de cómo van cambiando de periodo a periodo, ¿verdad? Y iniciamos comenzando con lo que es el radio atómico, ¿verdad? Y eso pues ya lo explicamos. Hoy hicimos unos cuantos ejercicios, les habían quedado a ustedes que practicaran algunos, ¿verdad? Aquí hay otro ejercicio que podríamos tomar, ¿verdad? Para ver si todavía lo recuerdan. Entonces, traten de organizar estos elementos de acuerdo con el tamaño atómico decreciente. Es decir, traten de ubicarlos desde el que tiene mayor tamaño hasta el que tiene menor tamaño. Bueno, y entonces aquí tenemos una tabla periódica por si, bueno, lo primero es que los copien, ¿verdad? Los elementos son sodio, carbono, estroncio, cobre y francio. Me avisan ahí cuando ya los hayan copiado para poderles mostrar, ¿verdad? La tabla periódica, aunque ya les había dicho, ¿verdad? Cada uno de ustedes, bueno, y para el miércoles es importante, ¿verdad? Que cada uno lleve su tabla periódica, o bueno, no sé si quieren que mejor se las ponga en el examen. Mejor se las pongo en el examen, ¿verdad? Se les puede olvidar. Bueno, entonces ya los tenemos ahí. Y esta es la tabla periódica. Entonces, si se recuerdan, habíamos dicho que el tamaño está determinado por la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Porque el tamaño hace relación a dónde termina, cuáles son los límites, ¿verdad? De un átomo. Y decíamos que los límites de un átomo los determinan los electrones, ¿verdad? Estas nubes de electrones. Y entre más esas nubes de electrones sean atraídas por el núcleo, el tamaño va a ser menor. Entre menos sean atraídas por ese núcleo, entre menos sea la carga nuclear efectiva, pues esos electrones van a estar menos atraídos por el núcleo y van a encontrarse, dijéramos, más libres, ¿verdad? Es decir, van a estar más extendidos esas nubes. Y en ese sentido, pues habíamos hecho el cálculo, ¿verdad? Y habíamos visto los valores y habíamos dicho que la carga nuclear efectiva aumenta considerablemente, ¿verdad? De izquierda a derecha en la tabla periódica y por eso decíamos, de ahí es donde proviene aquella tendencia que nos aprendimos en química general, ¿verdad? Que el tamaño disminuye de izquierda a derecha y mencionábamos que en el caso de los grupos, la carga nuclear efectiva varía muy poco y llega a un punto en el cual se vuelve constante, ¿verdad? De manera que en los grupos el radio o el tamaño aumenta de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ubicando esos 5 elementos en la tabla periódica, ¿cuál sería el que tendría mayor tamaño? De esos 5 que mirábamos ahí. ¿Cuál tendría? Bueno, quizás si se recuerdan, ¿verdad? Donde en general uno se les decía que estaba el tamaño más grande, el átomo de mayor tamaño. ¿Dónde está ubicado en la tabla periódica? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Arriba o abajo? A ver. O ya se fueron ustedes. No, ¿verdad? Aquí están todavía.
Bueno, ¿cuál tendría? Porque estamos diciendo ordenarlos de forma decreciente, ¿verdad? O sea que del más grande al más pequeño. A ver. A ver ustedes, ¿cuál sería? Bueno, hoy como que no quieren hablar, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, aquí si ustedes se fijan, este valor, bueno, no sé si se fijan, pero cuando me ubico, ahí podemos ver donde dice configuración electrónica, ¿verdad? Ese electrón de valencia del francio está en el nivel 7, ¿verdad? O sea que es el nivel de energía más alejado del núcleo, ¿verdad? Ese electrón de valencia está grandemente, ¿verdad? Escudado, apantallado o blindado por los otros 86 electrones, ¿verdad? Que tiene el francio ahí y que están en niveles menores que él, ¿verdad? O sea que aquí el que tendría mayor tamaño de todos ellos sería el francio. Luego, ¿cuál sería el segundo? En tamaño, después del francio. Los elementos son sodio, carbonio, estroncio, cobre y francio. ¿Cuál sería el siguiente? Uy, hoy sí que nada que quieren participar ustedes. Bueno, el segundo en tamaño sería el estroncio, ¿verdad? Que tiene ese electrón de valencia en el nivel de energía 5, ¿verdad? O sea que todavía está bastante alejado. ¿Cuál sería el siguiente? La queríamos estroncio, perdón, francio, estroncio. Después, bueno, luego iríamos al cobre, ¿verdad? El cobre que tiene su electrón de valencia, si ustedes se fijan ahí, en el nivel 4. En el caso del sodio, lo tiene en el nivel 3. Luego, entonces, si se fijan, luego los siguientes, que son el carbono. Bueno, entonces ya llevamos, ¿verdad? Francio, estroncio, cobre, sodio y el último, ¿verdad? El que tendría menor tamaño sería el carbono, ¿verdad? Porque ya lo habíamos explicado. En el caso del carbono, pues sí es cierto que tiene electrones de valencia, perdón, que tiene electrones que lo apantallan, pero se encuentran en el mismo nivel que esos electrones, que ese electrón de valencia, ¿verdad? Entonces realmente el apantallamiento, decíamos, no era tan eficiente. Bueno, y eso pues para concluir con esto de lo que es el radio atómico, ¿verdad? Bueno, y luego tenía una simulación que quería que ustedes utilizaran para que verificaran sus respuestas. Eso les puede servir, ¿verdad? Perdón, no se los estaba compartiendo. Bueno, entonces ahí para estos ejercicios, igual estos primeros 4 ya lo habíamos hecho nosotros en la reunión. Estos les habían quedado de tarea. Y aquí, pues les quería presentar esta simulación que les permite, ¿verdad? Poder verificar lo que son las propiedades de los elementos. Entonces, está en inglés, pero les permite a ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes pueden, para este que estábamos viendo,
por ejemplo este, ¿verdad? El berilio o el estroncio. Entonces usted puede comparar, no los puede comparar todos, tiene la limitante, ¿verdad? De que solamente estos que están aquí de color verde son los que puede comparar. Estos de color blanco no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podríamos comparar, perdón, aquí, ¿verdad? En la simulación, lo siento, tenemos estos de color verde y tenemos estos otros de color verde y estos de color blanco. Los que les decía que podíamos comparar eran los que están de color verde. Entonces, para este ejercicio que estábamos haciendo, por ejemplo, podríamos comparar el sodio con el carbono, ¿verdad? Que eran dos de los que se nos estaban pidiendo. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que esta es una de las formas como que usualmente suele utilizarse, ¿verdad? Para representar a lo que son los átomos. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que efectivamente, como les decía, en el caso del carbono, ese electrón de valencia se va a encontrar en el nivel de energía 2, mientras que en el caso del sodio, ese electrón de valencia se va a encontrar en un nivel de energía 3, ¿verdad? Entonces, al encontrarse en un nivel de energía mayor, pues la carga nuclear efectiva que va a estar atrayendo a ese electrón va a ser menor. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que son los valores, no solo guiándonos por el tamaño, ¿verdad? Del modelo, sino que aquí los podemos ver que para el sodio efectivamente tiene mayor tamaño porque tiene un radio de 190 picómetros, mientras que en el caso del carbono tiene un radio de 67. Así que ustedes ahí pues pueden utilizar, ¿verdad? La simulación, ahí las tenemos, ahí está en la presentación. Bueno, entonces vamos a pasar, bueno, esta era para que lo practicaran, pero creo que esto les va a quedar ahí de, bueno, no, mejor sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Iba a asumirlo, pero mejor lo hacemos juntos. Entonces, bien, utilizando esa misma simulación, vamos a elegir un elemento de la familia de los metales alcalinos haciendo clic en el símbolo del elemento, como se acaban de fijar, y ahí, como vimos, deberían de ver los detalles, ¿verdad? Sobre el elemento que eligió aparecer en la parte inferior, que es esta que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces ya elegimos el sodio, vamos a desactivar el carbono y vamos a tener aquí, ¿verdad? Los dos átomos de sodio que son idénticos, ¿verdad? Para que podamos hacer la actividad. Luego, el siguiente paso sería que con el cursor intentemos ionizar el átomo que elegimos extrayendo un electrón de valencia de la capa de electrones y que tratemos de describir lo que pasó. ¿Lo pudimos extraer? ¿Fue fácil o difícil eliminar el electrón? Y la otra pregunta que quiero que vean cuando yo haga la simulación es, ¿parece que el átomo tiene un fuerte control sobre el electrón? ¿Sí o no? Y bueno, ya habíamos dicho, el sodio tiene este electrón de valencia. Entonces ahorita lo voy a hacer. Me voy a colocar sobre él. Y bueno, ¿qué respondería? Ay, perdón, lo siento. No les compartí. Lo siento. Que no se los compartí. Aquí estamos en la simulación, ¿verdad? Entonces aquí está el electrón de valencia. Ahorita me estoy colocando sobre él. Ok, ¿qué respondería? Aquí está el electrón. ¿Qué dirían ustedes? ¿Lo pude quitar? ¿Sí o no? O sea, ¿tuve éxito quitando el electrón o no tuve éxito quitándolo? Sí, lo puedo quitarle. Lo pude quitar, ¿verdad? Y al verlo ustedes, ¿qué dirían? ¿Que me fue fácil o difícil quitarlo? Que fue fácil. Que fue fácil, ¿verdad? Y entonces, ¿qué diríamos respecto a el átomo? ¿Tenía un fuerte control sobre ese electrón? ¿Dirían ustedes? ¿O no? No. No, ¿verdad? Pues sí, si lo pude quitar y fue fácil quitarlo, no tiene un fuerte control, ¿verdad? Y esto, recordemos que este control, este fuerte control es lo que hemos definido como la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a elegir
un gas noble, ¿verdad? Entonces, elija el elemento gas noble. Esta es la idea, es que ustedes lo repitan, por eso está escrito así todo el paso, para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Y que vean que efectivamente no es que yo lo estoy haciendo y por eso se ve fácil, sino que realmente es fácil poderlo hacer para el caso del sodio, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de un gas noble, ¿verdad? Elige el elemento del gas noble que se encuentra en el mismo periodo que el metal alcalino que eligió en la parte A. Intenta ionizar este átomo extrayendo un electrón de valencia de la capa de electrones y nuevamente vamos a contestar las 3 preguntas. ¿Tuve éxito quitando el electrón? ¿Fue fácil quitar el electrón? ¿Y qué parece? ¿Que el átomo lo tiene fuertemente atraído o no? Entonces ahora vamos a, pues ya habíamos escogido el sodio, el elemento, el gas noble, ¿verdad? Que está en el mismo periodo de sodio, sería... Lo está compartiendo. Sí, perdón, ahorita. El gas noble que está en el mismo elemento del sodio es el argón, ¿verdad? Entonces ya lo elegí y entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces si se fijan, en el caso del argón, pues el argón tiene 8 electrones, ¿verdad? En su nivel de valencia. No voy a colocar aquí. Y entonces, miren, me coloco sobre el cursor y lo hago hacia la derecha. Y volvemos, ¿verdad? Aquí voy a volver a hacer nuevamente el del sodio para que puedan ver la comparación, ¿verdad? Entonces aquí me coloco sobre el electrón de valencia del sodio, lo muevo hacia la derecha y el electrón se retira, si ustedes se fijan. Ahora yo vengo aquí al argón y trato de hacer lo mismo, no importa cuál, ¿verdad? Si yo trato de retirar cualquiera de los electrones de valencia, lo puedo retirar. Tengo éxito retirando los electrones de un electrón de valencia. No se pudo retirar. No se pudo retirar, ¿verdad? Entonces, ¿qué contestaría a la última pregunta? Bueno, ahí, aquí la pregunta es, ¿verdad? ¿Tuvo éxito? No, no tuve éxito, ¿verdad? No fue fácil eliminar, de hecho no lo pude eliminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué contestaríamos a esta tercera pregunta? Parece que el átomo tiene un fuerte control sobre los electrones de valencia, en el caso del argón. Sí, tiene un fuerte control y los gases no son muy reactivos. Exactamente, ¿qué es lo que nos dice aquí, verdad? En inglés, cuando lo retiramos, nos aparece, ¿verdad? Los gases nobles no son muy reactivos, ¿verdad? Y bueno, por eso es que estamos explicándolo, ¿verdad? Porque luego usted deberá en sus exposiciones explicar el por qué hay compuestos que son altamente reactivos, porque hay otros que son pocamente reactivos, ¿verdad? Porque lo que determina, pues es todo esto, lo de la carga nuclear efectiva, es la que nos permite, ya lo vamos a ver, entender, ¿verdad? La tendencia que hay en las tablas periódicas, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bien que pues, nos sirvió. Esto es bien importante, ¿verdad? Al final ustedes deberían de poder hacer esto, ¿verdad? Hacer una declaración de comparación sobre los dos elementos con los que interactuó en términos de por qué requieren diferentes cantidades de energía de ionización. Y esto, pues, como les decía, se basa en la carga nuclear efectiva, ¿verdad? La carga nuclear efectiva para el sodio es mucho menor que la carga nuclear efectiva en el caso de el argón, ¿verdad? Y por eso es que el del sodio es fácilmente el electrón de valencia removible, mientras que en el caso de los gases nobles no. Aquí, de hecho, si ustedes se fijan, no se los había enseñado, pero aquí lo podemos ver, ¿verdad? La primera energía de ionización para el argón es de 1519.6, bueno, redondeado, ¿verdad? 1520 kilojoules por cada mol de argón que nosotros tengamos. Recordemos, ¿verdad? Que la energía de ionización es la cantidad que debe de aplicarse para remover un electrón de valencia, mientras que en el caso del sodio, la energía de ionización es de apenas 496 kilojoules por mol, ¿verdad? Estamos hablando que es un tercio de la energía que se requiere para robarle, ¿verdad? O para quitarle un electrón de valencia al sodio de la cantidad de energía que se requiere
para quitarle un electrón de valencia al argón, ¿verdad? ¿Qué hace que los valores de la energía de ionización sean tan diferentes? Como les mencionaba, pues es la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Yo siempre les pongo el ejemplo de a quienes asaltan más, a quienes roban más, a las mujeres o a los hombres. En su experiencia, A las mujeres. a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres las roban más porque no es por cuestión de machismo o algo así, ¿verdad? Sino porque los hombres son más fuertes, ¿verdad? Es decir, si usted quiere robarle una mochila a un varón, o sea, que un varón le robe una mochila a otro varón, pues va a tener que aplicar una gran fuerza, ¿verdad? Mientras que en el caso de las mujeres en comparación con los hombres, pues somos físicamente, ¿verdad? En términos de contextura, somos más débiles, ¿verdad? Y más o menos esta es como la idea, ¿verdad? Podemos imaginarnos en un fortachón, argón y a un metal alcalino como el sodio como un poco más débil, ¿verdad? Y por eso es que es más fácil quitarle los electrones, se requiere menos energía, ¿verdad? Esto que acabamos de describir, quizás se recuerdan de esta ecuación, ¿verdad? Los electrones, en primer lugar, solo pueden eliminarse de los elementos que están en estado gaseoso, no en los que están en estado sólido ni en estado líquido. Aquí habría que recordar también, ¿verdad? De general 1, que en el estado sólido los átomos están uno a la par del otro, ¿verdad? Hay poco espacio. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, quizás esto también lo han experimentado ustedes, ¿verdad? No es lo mismo andar uno solo, o sea, si uno piensa cuando lo han asaltado a uno, no lo han asaltado cuando uno va en un grupo de 5, por ejemplo, ¿verdad? Usualmente asaltan a una persona que va sola, ¿verdad? Entonces, pensando en los estados de agregación de la materia, ¿en qué estado es que los átomos están solos? Los átomos están solos en el estado gaseoso, ¿verdad? En el estado sólido, un átomo de sodio estaría rodeado por muchos otros átomos de sodio, ¿verdad? Alrededor de él. En el estado líquido tendrían un poco más de separación, pero aún estaría rodeado, ¿verdad? Por otros átomos que harían este efecto también como de protección, ¿verdad? Pero en el estado gaseoso no. Entonces, cuando hablamos de la energía de ionización, pensar que quienes se ionizan son los átomos que están en un estado gaseoso. Aquí, de hecho, en la animación, si ustedes se fijaron, cuando yo quité ese electrón, entonces la simulación directamente le asignó la carga positiva, ¿verdad? Porque ya lo habíamos explicado también en la reunión anterior, ¿verdad? Del por qué un catión tenía menor tamaño que el átomo del cual proviene, por qué un anión tiene mayor tamaño que el átomo del cual proviene. Entonces aquí la carga positiva resulta, ¿verdad? De que el número, y aquí lo podemos ver, siguen habiendo 11 protones, ¿verdad? En el núcleo, pero ya ahora el número de electrones que tenemos ya solo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces ahí al sumar 11 cargas positivas, que son los protones, más 10 cargas negativas, que son los electrones, entonces eso nos da 1 positivo, ¿verdad? Entonces por eso aquí en la ecuación lo vemos, ¿verdad? Cuando a un átomo en estado gaseoso se le quita un electrón, entonces lo que se forma es un catión, ¿verdad? Pudiera ser que a este catión se le quitara otro electrón, ¿verdad? Y aquí entonces quizás se recuerdan de general 1, ¿verdad? A esta la denominamos la segunda energía de ionización porque es la energía que se requiere para remover un segundo átomo, ¿verdad? Porque ya lo vamos a explicar, no es lo mismo quitarle, bueno, y vamos a hacer el cálculo, de hecho, de la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Cómo cambia entre la carga nuclear efectiva de un átomo neutro y la carga nuclear efectiva de un catión, ¿verdad? De un átomo que ya tiene que ya ha perdido un electrón, ¿verdad? O que ha adquirido una carga positiva, ¿verdad? Entonces, lo que empíricamente vimos en la simulación, ¿verdad? Expulsar un electrón de un átomo requiere energía. Esto que yo me coloque con el mouse y lo retire. El electrón, lo que hemos comparado es que hay átomos para los cuales eso es fácil hacerlo,
hay otros átomos para lo cual no es tan fácil hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya habíamos explicado, ¿verdad? En el átomo hay dos fuerzas que están ahí en batalla, ¿verdad? Lo que son las fuerzas atractivas, ese núcleo cargado positivamente que está atrayendo a esos electrones cargados negativamente. Y luego decíamos esos electrones que están aquí, ¿verdad? Estos electrones entre sí están repeliéndose entre sí, ¿verdad? Entonces están estas dos fuerzas continuamente, ¿verdad? Luchando entre sí. Remover un electrón requiere energía, ¿verdad? Porque hay que superar esa carga nuclear efectiva, es decir, esa fuerza de atracción magnética que está ejerciendo ese núcleo positivo sobre ese electrón, ¿verdad? Por eso es que se ocupa energía, porque necesitamos superar esa carga nuclear efectiva, esa energía, ¿verdad? Que está atrayendo ese electrón hacia sí, uno tiene que contrarrestarla, ¿verdad? Para poder robar o quitar ese electrón, ¿verdad? Por eso es que la energía de ionización se define y se representa por una I mayúscula, ¿verdad? Se define como la energía necesaria o requerida, ¿verdad? Para eliminar completamente un electrón de un átomo, como decíamos aquí, o de un ion, ¿verdad? Pero sí se requiere, ¿verdad? Que se encuentren en en el estado gaseoso, ¿verdad? Y nuevamente, aquí fíjense, ¿verdad? Ya probablemente la tendencia, ustedes se recordarán, si se la memorizaron súper bien en general 1, se acordarán que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica y disminuye de arriba hacia abajo en un grupo, ¿verdad? ¿Por qué es esta tendencia que allá nos la memorizamos? Aquí ya la podemos entender, ¿verdad? Las energías de ionización están relacionadas con la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Entonces, como habíamos explicado en la reunión anterior, se comporta la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha y va dejando de aumentar hasta llegar a un punto que no cambia, ¿verdad? Cuando nosotros descendemos en un grupo, ¿verdad? Y entonces aquí esta tendencia, ¿verdad? Que les decía, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y pensando en cómo aumenta de abajo hacia arriba, ¿verdad? Cuando nos movemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ascendemos en un grupo? Cuando vamos aquí desde el francio hasta el litio, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede cuando nosotros vamos ascendiendo en un grupo o cuando vamos, por ejemplo, del radón hacia el berilio? Lo que va ocurriendo ahí es que la energía de ionización aumenta, ¿verdad? ¿Por qué aumenta la energía de ionización? Porque hay menos electrones que protejan a los electrones externos, ¿verdad? Ya habíamos explicado que estas dos fuerzas se resumen en esta batalla, ¿verdad? Entre los escuderos que están ahí con el escudo, apantallando, blindando, escudando, y este núcleo cargado positivamente que está ahí, ¿verdad? Con su espada, ¿verdad? Queriendo atraer los electrones hacia sí, ¿verdad? Entonces, en cuanto menos electrones, cuando menor sea el número de electrones que estén apantallando, pues obviamente la carga nuclear efectiva va a ser mayor y por lo tanto también lo va a ser la energía de ionización, ¿verdad? Entonces, menos apantallamiento, más carga nuclear efectiva, mayor será la energía que se requiera para eliminar un electrón, ¿verdad? Y a medida que nos movemos por la tabla periódica de izquierda a derecha, como ya les decía, la energía de ionización aumenta debido a que la carga nuclear efectiva también lo hace, ¿verdad? Ya habíamos explicado, esto se debe a que cuanto mayor es la carga nuclear efectiva, más fuerte, mayor es la fuerza, ¿verdad? Que retiene el electrón y entonces más energía se necesita para liberarlo. Entonces aquí hay que pensar que estamos en un mismo reino, ¿verdad? Como les digo yo, si ustedes tienen lo de las batallas, les gustan las películas de guerras y todo eso, una cosa es que en el reino hayan dos del mismo reino estén luchando, ¿verdad?
entre sí. Y luego hay otro que venga de un reino extraño, ¿verdad? Entonces ese del reino extraño se va a aprovechar, dijéramos, de esta lucha, ¿verdad? Que haya entre ellos dos, ¿verdad? Porque aquí esto es lo que hay que pensar cuando hablamos de energía de ionización, no es una fuerza que resulte de la interacción propia en el átomo, ¿verdad? Sino que es una fuerza externa, ¿verdad? Que quiere liberar, ¿verdad? A uno de esos átomos, ¿verdad? Y entonces por aquí podemos ver una otra simulación diferente de qué es lo que va ocurriendo aquí, ¿verdad? A medida nosotros nos vamos moviendo, ¿verdad? Entonces ya esto que ya lo habíamos visto, el átomo está formado, ¿verdad? Por electrones, por protones y neutrones, ¿verdad? Si nosotros nos vamos moviendo, aquí, en un grupo, entonces ya decíamos, ¿verdad? Lo que va sucediendo en un grupo, aquí por ejemplo en el hidrógeno hay un único electrón y un único protón, ¿verdad? El apantallamiento es 0 porque no hay ningún otro electrón que apantalle a este o que lo escude o que lo proteja, ¿verdad? En el caso del litio ya cambia. Este electrón de valencia está protegido o apantallado por estos dos electrones internos. Si vamos al caso del sodio, entonces este electrón de valencia está apantallado por estos 10 electrones, ¿verdad? Los 8 que están en el nivel 2, más los 2 que están en el nivel 1. En el caso del potasio, pues este va a estar apantallado por todos estos otros, ¿verdad? No digamos en el caso del rubidio o en el caso del cesio, ¿verdad? Y por eso decíamos, a medida descendemos en un grupo, la carga nuclear efectiva va siendo menor en general porque va a haber un mayor apantallamiento por el número de electrones que nosotros tengamos ahí, ¿verdad? Entonces aquí las tendencias, aquí por ejemplo, si vemos, ¿verdad? Ay, no, pero no aparece, no, aquí está. La energía de ionización, entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? El litio tiene una energía de ionización de 520, el sodio de 496, el potasio de 419, el rubidio de 403, el cesio de 376, el fracio de 380, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos ver cómo va disminuyendo por lo que ya mencionábamos, ¿verdad? A medida vamos descendiendo en el grupo, mayor es el número de electrones apantallando, la carga nuclear efectiva va a ser menor, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos en el periodo 2 y consideramos el litio, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces decíamos, podría, y fue algo que, bueno, no sé si Cristi está hoy, ¿verdad? Pero en cuanto al tamaño, Cristi tuvo en una pregunta que les hice, creo que hace 2 reuniones anteriores, pensar, ¿verdad? ¿Cuál era el de mayor tamaño? Entonces ella tendía a decir este, porque estaba más a la derecha, porque uno podría pensar, ¿verdad? Va a tener más electrones. Sí, pero era donde explicábamos, ¿verdad? Lo que ocurre es que el otro electrón que apantalla, en el caso del berilio, está en el mismo nivel que él, ¿verdad? Era lo que les mencionaba yo. Vivimos en la misma colonia y la misma colonia está sufriendo una catástrofe, se rebalsó la quebrada y entonces, ¿qué tanto voy a poder yo ayudar a mi vecino si yo mismo voy a estar procurando salvar mis cosas, ¿verdad? Entonces ahí decíamos, es cierto, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Podemos ir viendo cómo efectivamente, aunque el número de protones y de electrones va aumentando, el tamaño va disminuyendo, ¿verdad? Porque, y lo habíamos calculado, decíamos, ¿verdad? Aunque hay más electrones, esos electrones se van ubicando en el mismo nivel donde está ese electrón que estamos apantallando y por eso vemos que el tamaño se va reduciendo porque la carga nuclear efectiva va aumentando, ¿verdad? Porque el núcleo, y aquí no sé si lo fueron viendo, pero el núcleo se va viendo más poblado, ¿verdad? Es decir, van habiendo más protones aquí, la carga positiva va aumentando, pero el apantallamiento no lo hace de la misma forma. Entonces ahí decíamos, ¿verdad? También habíamos utilizado otra simulación en la reunión anterior, ¿verdad? Donde se graficaban los valores. Y
Bueno, rápidamente, entonces aquí sí nos fijamos en esto que les decía. Entonces el litio tiene una energía de ionización de 520, el berilio de 900, el boro de 800. Aquí vamos a explicar por qué se da ese salto. Pero ya si se fijan, el carbono es de 1087, el nitrógeno es de 1400, el oxígeno es de 1300, el flúor es de 1600 y en el caso del neón es de 2000, ¿verdad? Así que, bueno, no sé si se fijaron, pero esa simulación tiene un periodo de tiempo gratuito, ¿verdad? Para poderlo analizar. Se salen y después se vuelven a meter y no pasa nada, pero de corrido solo tienen 3 minutos, ¿verdad? Para poder ver la simulación sin necesidad de pagar, ¿verdad? Bueno, entonces, con base en esto que hemos discutido y sin la ayuda, ¿verdad? De la simulación, traten de organizar las siguientes listas de átomos desde la energía de ionización más baja hasta la energía de ionización más alta. Les recuerdo, si quieren ganar los 2 puntos por el cuaderno de notas, el jueves pasado tuve evaluación con los de orgánica 1 y solo 3 se acordaron de llevar el cuaderno, ¿verdad? Así que, pues yo así los expliqué el primer día. Ustedes, porque me caen bien, no son bromas. Realmente fue que los de orgánica no me acordé de decirles antes, pero ustedes sí, ¿verdad? Así que yo asumo que mientras estamos en las reuniones, ustedes están tomando notas y que por eso es que podemos hacer los ejercicios, ¿verdad? Así que, ¿quién tendría la energía de iniciación más baja en este grupo? ¿Y quién tendría la energía de ionización más alta? Y bueno, quizá lo que necesitan es la tabla periódica. Así que ahí solo les voy a dejar que apunten, ¿verdad? Cuáles son los elementos y de ahí les voy a compartir la tabla. Bueno, yo los apunté, o sea que yo creería que ustedes también ya. Pero aquí está la tabla, por si no la tienen ahí a mano, aunque como les digo yo, ya deberían de tenerla, ¿verdad? ¿Quién sería el más chiquito de todo? Bueno, no el más chiquito, perdón, porque la pregunta no es del tamaño, sino que ¿quién tendría la energía de ionización más baja? Bueno, ahí lo pueden escribir en el chat, si no lo quieren decir, lo pueden escribir y yo ahí lo reviso. A ver, ¿cuál tendría la menor? Como era así la simulación, así que no les puedo decir. Lo que pueden hacer es acordarse de las tendencias, ¿verdad? Ya decíamos que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. O sea que los que tienen la menor energía de ionización se encuentran del lado izquierdo en la parte de abajo, ¿verdad?
Y a medida vamos subiendo o nos vamos moviendo hacia la derecha, la energía de ionización va en aumento. Así que, ¿cuál tendría la menor? Ajá, entonces dice Marjorie que la que tendría la menor sería el sodio, que, bueno, entonces vamos a ver. Va, ahí pueden ir apuntando los valores, ¿verdad? Entonces ahí aparece de 496. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuál sería el segundo? Vamos a ir desde la menor hasta la mayor. Bueno, este era fácil, ¿verdad? Se supone, porque estábamos en un mismo periodo. Bueno, no sé si ya se fijaron, ¿verdad? Pero estamos en el mismo periodo. Es sodio, es aluminio, es azufre y es argón, ¿verdad? Entonces, si Marjorie está en lo correcto, el sodio tiene la menor. Aquí si se fijan, bueno, el sodio ya decíamos es de 496, el aluminio es de 577, el azufre es de 999 y el argón es de 1520, ¿verdad? Bueno, ese era el primero. Ahora el segundo. Entre el yodo, el flúor, el bromo y el cloro, ¿quién tendría la energía de ionización más baja y quién tendría la energía de ionización más alta? Entonces son yodo, flúor, bromo y cloro. Ajá, ustedes. Ay, no, hoy sí que están sin querer participar. Ajá.
¿Cuál tendría la menor? Bueno, nadie ha escrito tampoco. No, no es cromo, es bromo. Bueno, pero se dice que el bromo, pero eran, bueno, se lo vuelvo a poner aquí. Son yodo, flúor, bromo y cloro. Entonces sería el flúor. Vamos, miren, desde la energía de ionización más baja hasta la energía de ionización más alta. No, la menor la tiene el yodo, ¿verdad? Aquí si se fijan es de 1008, el bromo es de 1139, el cloro es de 1251 y el flúor es de 1681, ¿verdad? Eh, Nuevamente aquí les repito, el punto, ¿verdad? Radica en la carga nuclear efectiva, ¿verdad? A medida vamos teniendo los electrones de valencia en niveles mayores de energía. Entonces, en el caso del yodo, si se fijan ahí en la configuración electrónica, los electrones de valencia del yodo están en el nivel 5, en el nivel de energía 5, mientras que lo del bromo está en el nivel de energía 4, los del cloro en el nivel de energía 3 y los del flúor están en el nivel de energía 2. Entonces recordemos que los niveles de energía menores van a estar más cerca del núcleo, ¿verdad? Entonces al estar más cerca del núcleo, esas cargas positivas, esa carga nuclear efectiva, está más cerca de esos electrones, los atrae más fuertemente y por eso se requeriría, ¿verdad? Mayor energía para poder removerlos. Bueno, veamos a ver si este inciso C lo hacen, ¿verdad? Este ya es más complicado, ya no están todos en el mismo grupo ni en el mismo periodo y ya son 5, ya no son 4. Sería en este caso el rubidio, el oxígeno, el silicio, el magnesio y el helio. Entonces siempre vamos de la energía de ionización más baja hasta la energía de ionización más alta. Bien, entonces les doy unos minutos ahí para que miren la tabla periódica. Ajá. A ver, ¿quién tendría la menor? No hay planes concretos y no hay planes específicos y esos planes no se los evalúan, no se rectifican. Jóvenes. Ay, no.
¿Qué voy a hacer con ustedes? Bueno. Entonces, continuamos. Bien, ahí, como ya decíamos, ¿verdad? Entre menor es la carga nuclear efectiva, menor es la energía de ionización, ¿verdad? El que tendría la menor energía sería el rubidio. Si ustedes se fijan aquí, ¿verdad? Ese electrón de valencia de rubidio está en el nivel 5. ¿Quién sería después? Bueno, luego iría el magnesio. Ok, ya, por ahí alguien escribió. No, pero pueden escribirlo, Cristi. Yo les dije, no es necesario que activen el micrófono. Me lo pueden escribir aquí en el chat. Entonces, el que tendría el menor sería el rubidio. Luego iría el estroncio. Perdón, el magnesio. Estaba en el ejercicio anterior. Tendríamos que el rubidio tendría ese electrón de valencia en el nivel 5. El magnesio lo tendría en el nivel 3, pero la diferencia, por ejemplo, entre el magnesio y el silicio, aquí si nos fijamos, es que, por ejemplo, a ese electrón de magnesio, el apantallamiento de ese electrón del magnesio es más efectivo que en el caso del silicio, porque en el caso del silicio, en el mismo nivel que él, tenemos 3 electrones más, ¿verdad? Entonces aquí si ustedes pues, van apuntando los valores, el rubidio tendría una primera energía de ionización de 403, el magnesio, si se fijan, tiene de 737, el silicio la tiene de 786, que es mayor, ¿verdad? De la del magnesio. Luego iríamos a la del oxígeno porque los electrones de valencia del oxígeno ya se encuentran en el nivel 2. De hecho, si se fijan, del oxígeno es 1300, mientras que la del silicio era de 786. Y la última, pues, sería la del helio, ¿verdad? Que si ahí se fijan ustedes en el caso de la energía de ionización del helio, es de 2372 kilojoules, ¿verdad? Por cada mol. Entonces aquí si lo ven, pues lo que determina, ¿verdad? Estas propiedades periódicas de los elementos son su configuración electrónica y su carga nuclear efectiva, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente propiedad, que sería que sería la afinidad electrónica, ¿verdad? Y que quizás lo recuerdan de química general, ¿verdad? La afinidad electrónica a veces se considera como la contraparte de la energía de ionización, ¿verdad? Porque la afinidad electrónica es el cambio de energía que ocurre cuando se agrega un electrón a un átomo gaseoso, ¿verdad? Es cuando se gana. Mientras que la energía de ionización es cuando se remueve o se quita un electrón, ¿verdad? Además, y aquí entonces fíjense que realmente no se habla de energía propiamente, sino que del cambio, ¿verdad? En la energía se puede definir, de hecho, la afinidad electrónica como el cambio de entalpía. Recordemos que el cambio en la entalpía es el cambio en el calor, ¿verdad? Que ocurre durante un proceso. Entonces, este cambio de entalpía que resulta de adicionar, ¿verdad? Un electrón a un átomo gaseoso. Y aquí lo interesante, ¿verdad? Es que, bueno, no lo mencioné en el caso de la energía de ionización, pero, ay, me picó un zancudo. Lo siento, usted. La energía de ionización
como es un valor que se aplica, es decir, es la cantidad de energía que se debe de, aquí lo mencionábamos, ¿verdad? Creo que al inicio, decía, ¿verdad? Es la energía requerida, ¿verdad? Es decir, se debe de absorber esa energía, ¿verdad? Entonces, como siempre se tiene que absorber, el valor va a ser un valor positivo, siempre, ¿verdad? Y no sé si se recuerdan de sus clases de física, pero en términos termodinámicos, cuando se absorbe energía, siempre el signo es positivo. En el caso de la energía de ionización, de la afinidad electrónica, el valor puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Y lo que sí es que cuando el valor es negativo, pensar, ¿verdad? Que eso lo que implica es que en termodinámica, ¿verdad? Los signos negativos implican liberación de energía, ¿verdad? Y entonces, en el caso de los procesos que están favorecidos en la naturaleza, entre más energía se libere, más estable es, ¿verdad? Y por eso aquí se los puse, ¿verdad? Cuanto mayor sea el valor negativo, más estable será el anión que se forme, ¿verdad? La tendencia, en este caso, en la tabla periódica, aquí la podemos ver como barra, ¿verdad? ¿Quiénes son? Aquí, si ustedes se fijan, en el caso de los metales, esas barras no son muy altitas. De hecho, por ejemplo, entre los metales alcalinos y los alcalinoterrios, la barrita de los alcalinoterrios es más baja. Recordemos que los metales no tienden a ganar electrones, ¿verdad? Los metales a lo que tienden es a perderlos, por lo que aquí lo podemos ver quiénes son los que tienen las afinidades electrónicas más altas. Las que tienen las afinidades electrónicas más altas son los no metales, ¿verdad? Que se encuentran del lado derecho de la tabla periódica, ¿verdad? Y bueno, aquí entonces, ¿por qué nuevamente se da esta tendencia? Pues ya lo decíamos, ¿cómo cambia la carga nuclear efectiva? La carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha, ¿verdad? Y mencionábamos, la carga nuclear es esa fuerza, ¿verdad? Que decíamos cuando mirábamos en la simulación. Parece que el átomo tiene un gran control sobre esos electrones, ¿sí o no? Entonces, cuando mayor es la carga nuclear efectiva, mayor control tiene, ¿verdad? Y entonces es más fácil, ¿verdad? Atraer electrones, ¿verdad? Porque ese núcleo, esa carga del núcleo es mayor y entonces atrae, ¿verdad? Atrae electrones hacia sí. Luego tenemos la otra propiedad que a veces suele utilizarse, ¿verdad? Como sinónimos o como si estuviéramos hablando de la misma cosa y no lo son, ¿verdad? La afinidad electrónica, como ya decíamos, es un cambio en entalpía, un cambio de energía, ¿verdad? Asociada con la ganancia de electrones. Cuando hablamos de la electronegatividad, la electronegatividad, perdón, es una medida del átomo para compartir electrones en un enlace. Y entonces la diferencia fundamental, ¿verdad?, entre la afinidad electrónica y la electronegatividad es que la afinidad electrónica hablamos, ¿verdad?, de un átomo en estado gaseoso, ¿verdad? Es decir, no hablamos de un átomo que está formando enlaces, no. Es un átomo en estado gaseoso que es capaz de poder ganar un electrón. Cuando hablamos de la electronegatividad, entonces ya no estamos hablando de un átomo que está solo, sino de un átomo que ya se ha combinado con otro, ¿verdad? Y entonces la electronegatividad es la medida para competir por los electrones en un enlace, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor es la electronegatividad, mayor será su capacidad para ganar electrones, ¿verdad? En un enlace. Y aquí entonces se recordarán que allá lo repasamos en Orgánica 1 y se ve en Química General, el enlace covalente polar, ¿verdad? ¿Cuándo se forma un enlace covalente polar? Cuando los átomos que están formando o que están compartiendo los electrones tienen diferente electronegatividad, ¿verdad? Entonces, el que tenga la mayor electronegatividad va a tener mayor capacidad para ganar electrones, ¿verdad? Y por eso allá en Orgánica 1, cuando hablamos de las flechas curvadas y de los mecanismos, entonces decíamos, los enlaces polares tienen una tendencia a romperse
y que el átomo más electronegativo se quede, ¿verdad? Con esos electrones de enlace. Y de alguna manera, la electronegatividad está relacionada con las dos propiedades anteriores, ¿verdad? Con la energía de ionización y con la afinidad electrónica. Los elementos que tienen energías de ionizaciones bajas, por ejemplo, los ejercicios que hacíamos antes, ¿verdad? Los elementos que están más a la izquierda de la tabla periódica, más abajo, como el francio, como el rubidio, tienen electronegatividades bajas. ¿Por qué? Porque sus cargas nucleares efectivas son bajas. ¿Qué quiere decir eso? Eso que les puse aquí abajo, ¿verdad? Porque sus núcleos no ejercen una fuerza de atracción fuerte sobre los electrones. Esos núcleos son bien debiluchos, hablando en términos de cargas positivas para poder atraer a los electrones hacia sí. Entonces, yo esperaría, jóvenes, que fueran avanzando conmigo, ¿verdad? Las propiedades periódicas, como les digo yo nuevamente, están basadas en las configuraciones electrónicas, porque las configuraciones electrónicas son las que determinan las cargas nucleares efectivas de los núcleos de los átomos. Y dependiendo de eso, de cómo sea esa carga nuclear efectiva del núcleo del átomo, así es que esos electrones van a estar más lejos, más libres, mayor tamaño, más lejos, más libres, menores energías de ionización. Al tener cargas nucleares efectivas bajas, no tienen capacidad de atraer electrones hacia sí, por lo tanto, tienen electronegatividades menores, ¿verdad? En contraparte, los elementos que tienen cargas nucleares efectivas fuertes, sólidas, dijéramos, porque son mayores, ¿verdad? Entonces, tienen un gran control sobre los electrones. Entonces, los mantienen con marcación estricta, como les decía yo, ¿verdad? Tamaños pequeños, energías de ionizaciones altas y por lo tanto tienen electronegatividades mayores, ¿verdad? Debido a eso que les puse aquí, ¿verdad? A la fuerte atracción que ejerce el núcleo positivo sobre esos electrones que están cargados negativamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendencia va a tener la electronegatividad en la tabla periódica? La electronegatividad va a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Cuáles son los átomos más electronegativos? ¿Cuáles son los 3 átomos más electronegativos? A ver, alguien que los escriba ahí en el chat. A ver, me van a decir que no se acuerdan cuál es el átomo más electronegativo. ¿Ustedes? El flúor. El flúor, muy bien, ¿verdad? Los 3 más electronegativos son flúor, oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí sí los ubicamos en la tabla periódica. Bueno, perdón que no la había terminado de dar aquí a la presentación. Pensemos en la electronegatividad como esto, ¿verdad? Hay un átomo que está ahí, como les decía yo, un núcleo ahí un poco debilucho, ahí, ¿verdad? No tiene una carga nuclear efectiva fuerte, entonces como que no le importa mucho, ¿verdad? Esos electrones. Pero y ahí luego tenemos un átomo con una carga nuclear efectiva fuerte que está atrayendo, ¿verdad? Fuertemente a esos electrones. Esta es una representación, ¿verdad? Del enlace covalente polar. Los electrones se comparten porque vemos que están sobre esta cuerda, ¿verdad? Que están jalando. Por lo que realmente no es que realmente pertenezcan a este. Si ustedes se recuerdan allá en química general, aquí es cuando hablamos de las cargas parciales negativas y de las cargas parciales positivas, ¿verdad? Los electrones están más en el dominio de un átomo que del otro, ¿verdad? Pero sí, muy bien, es el flúor. Aquí no sé si aparece, no nos aparece
lo de, sí, no aparece el valor de la electronegatividad. No nos aparece, solo nos aparece la primera energía. Pero sí, ¿verdad? Este es el flúor. Perdón, este es el más electronegativo, luego iría el oxígeno y luego iría el nitrógeno. Bien, bueno. Continuando, entonces está algo que ya había más o menos mencionado, lo del carácter metálico, ¿verdad? Entonces, el carácter metálico, bueno, aquí pensar, ¿verdad? Quizá antes de comenzar a repasar cómo están organizados los elementos, ¿verdad? En la tabla periódica, quizá esta no nos ayude mucho, pero se recordarán ustedes que hay una escalera, ¿verdad? En la tabla periódica, ¿se recuerdan? O ya no se recuerdan. Aquí, ¿verdad? En torno acá hay una escalera, probablemente si ustedes tienen su tabla periódica ahí la pueden identificar. En la tabla periódica los elementos que están a la izquierda de esa línea escalonada son metales, los que están a la derecha de esa línea escalonada son los no metales y los que se encuentran exactamente por encima y por debajo de esa línea escalonada se conocen con el nombre de metaloides, ¿verdad? Y ahí nos acordaremos, los metales pues tienen altos puntos de ebullición, altos puntos de fusión, son maleables, son resistentes, tienen color brillante, los no metales son quebradizos, frágiles, malos conductores del calor, malos conductores de la electricidad. Y los metaloides tienen propiedades intermedias, ¿verdad? Entre los dos. Entonces, el carácter metálico, ¿qué determina estas propiedades que les acabo de mencionar yo? Brillo, maleabilidad, resistencia, buenos conductores del calor, buenos conductores de la electricidad, están determinadas por estas propiedades que mencionábamos, ¿verdad? Es, de hecho, el carácter metálico, ¿verdad? Una de las características, ¿verdad? Que se utiliza para definir las propiedades químicas que presentan estos elementos, por lo que ya mencionábamos, tienen cargas nucleares efectivas bajas en comparación con los otros elementos de la tabla periódica. Los metales tienden a perder los electrones, ¿verdad? Con facilidad para formar cationes, por eso son buenos conductores de la electricidad, ¿verdad? Porque los electrones andan libremente, ¿verdad? Entonces, como andan libremente, pueden conducir la electricidad. Por el contrario, los no metales, como ya decíamos, tienen cargas nucleares efectivas fuertes, entonces ellos ¿a qué tienden los no metales? Tienden a ganar electrones para formar aniones, ¿verdad? Y esto hace que tengan un alto potencial de oxidación, ¿verdad? Es decir, bueno, el oxígeno, ¿verdad? Es el agente oxidante más fuerte. Ellos se oxidan, ¿verdad? Con facilidad y provocan la reducción de otros, ¿verdad? Recordemos que en los compuestos inorgánicos la oxidación implica la pérdida de electrones, la reducción implica la ganancia de electrones, ¿verdad? Entonces los no metales pues provocan, ¿verdad? Que los otros, ellos ganan los electrones, provocan que los otros los pierdan, ¿verdad? También, bueno, en este sentido los metales forman óxidos básicos, ¿verdad? Ahí no sé si se recuerdan de esto de química general, pero podemos tener óxidos básicos, ácidos o neutros, ¿verdad? Y esto puede estar determinado por el carácter metálico, ¿verdad? Algunos de los compañeros, sobre todo, bueno, no, perdón, yo soy la que les voy a explicar esto, porque sobre todo en el caso de los metales alcalinos y los alcalinoterrios es cuando se da este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendencia podemos decir, verdad, que se da en cuanto al carácter metálico? Que a medida nosotros avanzamos en la tabla periódica, el carácter metálico disminuye, ¿verdad? Por eso que les decía, debido a la mayor atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones externos. Entonces, los metales pierden electrones con facilidad. A medida la carga nuclear efectiva va siendo mayor, la facilidad con la que se pierden los electrones es mucho menor, así que pues el carácter metálico va a disminuir, ¿verdad? Porque esta mayor atracción o esta mayor fuerza, carga nuclear efectiva, pues va a dificultar, ¿verdad? Que estos átomos
pierdan electrones y formen los cationes. Así que aquí está la tendencia, ¿verdad? El carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. Eso se observa sobre todo, ya lo voy a poner, se ve muy claro, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Para los que van a explicar el grupo 15, van a mencionar eso, de hecho, los compañeros, ¿verdad? El nitrógeno y el fósforo son no metales. El arsénico y el antimonio son metaloides. Y en el caso del bismuto y el moscovio son metales, ¿verdad? Entonces, en este grupo se ve clarísimo esto, de que el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo, porque aquí se puede ver. Pasamos de los primeros dos elementos del grupo 15, que son no metales, a dos elementos que son metaloides, a dos elementos que son metales, ¿verdad? Igual se ve aquí, solo que no se ve tan claro, ¿verdad? Porque en este grupo solo el carbono es no metal, silicio y germanio son metaloides, el estaño, el plomo y el flerovio pues son metales, ¿verdad? En este caso. Pues esa tendencia se ve bien clara en esos grupos, ¿verdad? Bueno, entonces para concluir, traten de organizar estos elementos de acuerdo con el carácter metálico creciente, es decir, del que menos metálico es hasta el más metálico. Ahí apúntenlos. Serían litio, azufre, plata, cesio y germanio. ¿Quién sería el que tendría el menor carácter metálico? ¿Y quién sería el que tendría el mayor? Bueno, ya los copiaron. Ahora vamos a ubicarlos aquí en la tabla. A ver, ¿quién tendría el menor carácter metálico? Ahí lo pueden escribir en el chat, ¿verdad? ¿Quién tendría el menor carácter metálico? A ver.
Ajá, ustedes. Bueno, no sé si estamos todos de acuerdo, pero sería el azufre, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? El azufre sería el que tendría el menor carácter metálico. Luego le seguiría el germanio. Luego del germanio iría la plata. Si ustedes se fijan acá. O sea, ya la plata, bueno, y no sé si se van fijando eso que les decía yo de lo de las propiedades, ¿verdad? Los metales tienen ese brillo, ¿verdad? Característico. Aquí no sé si lo ven. El color este amarillo, ¿verdad? Que es el característico del azufre. Luego tendríamos el germanio, que es un metaloide, así que tiene propiedades ahí intermedias. Luego, si se fijan, vemos la plata, ya tiene ese brillo característico, ¿verdad? Luego iríamos al litio, que está acá, y el más sería el cesio, ¿verdad? El más metálico de todos ellos sería el cesio. Bueno, ¿sí o no? Bueno, y la última propiedad que vamos a ver es la de los potenciales redox, ¿verdad? Recordemos que aquí cuando hablamos de las reacciones redox, son reacciones de reducción-oxidación, como les decía yo, ¿verdad? Red es reducción de oxidación. La reducción implica la ganancia de electrones. La oxidación implica la pérdida de los electrones. Aquí se los puse, ¿verdad? La oxidación es una reacción que resulta en la pérdida de un electrón. El potencial de oxidación, ¿verdad? Sigue las mismas tendencias que la energía de ionización, porque como implica, ¿verdad? Perder un electrón, cuanto menor es la energía de ionización, más fácil, ¿verdad? Va a ser eliminar un electrón, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, los metales tienen altos potenciales de oxidaciones, mientras que el potencial de reducción, la reducción es la reacción que da como resultado la obtención, ¿verdad? De un electrón, es decir, que ganemos un electrón. Los potenciales de reducción siguen la misma tendencia de la afinidad electrónica, ¿verdad? Es decir, entre mayor sea la carga nuclear efectiva, más fácil va a poder ser obtener un electrón y por eso, pues, vamos a poderlos tener, ¿verdad? Ahí. Entonces, aquí este es el ejemplo, ¿verdad? De un potencial de oxidación, no sé por qué me aparece hasta el final, el potasio, ¿verdad? Puede perder un electrón para formar el ion potasio. La ecuación la reconocemos así, ¿verdad? Porque un producto es ese electrón que se ha separado, ¿verdad? Del átomo neutro. O en el caso, por ejemplo, aquí, no, este tendría que ser aquí abajo, ustedes. No sé por qué me la puso aquí arriba. Este es el de reducción, ¿verdad? Porque el flúor puede ganar, ¿verdad? Y entonces aquí, si ustedes se fijan, el electrón es un reactivo, ¿verdad? Porque se une al átomo para formar, ¿verdad? Lo que sería el anión, que sería el ion fluoruro. Bueno, y con eso concluimos las propiedades periódicas y cómo se comporta, ¿verdad? Su tendencia o cuáles son sus tendencias a través de la tabla, junto con lo que ustedes ya revisaron, ¿verdad? Bueno, con lo que ya leyeron del artículo, pues concluimos, ¿verdad? Esta parte de tabla periódica. Eso era algo, bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto de la presentación o no. No. Bien. Bueno, entonces, ¿qué va a entrar en la evaluación del miércoles? Lo que comenzamos viendo sobre la estructura del átomo y los orbitales. Y entonces ahí la parte de los reports de los laboratorios que han hecho, ¿verdad? Como son laboratorios de simulación, ese contenido, ¿verdad? Que está ahí,
o sea, todo lo que leyeron, todo lo que trabajaron, las representaciones, los cálculos, los ejercicios que hicieron, todo eso es parte del contenido de la evaluación, ¿verdad? Sobre todo en este segundo laboratorio, ¿verdad? Donde parte del laboratorio era que ustedes leyeran el artículo, el contenido del artículo. Por eso fue que les pedí, ¿verdad? Que hicieran un resumen. La idea es que el resumen les serviría, ¿verdad? Como parte de lo que tienen que estudiar, ¿verdad? O sea que, si no me equivoco, son 3 presentaciones déjenme ver, que nos entran en esta, en la evaluación. Si no me equivoco, sí. La primera presentación se denomina estructura atómica y orbitales. La segunda es la presentación de carga nuclear efectiva. Y la tercera es esta que hemos estado viendo de tabla periódica. Además, como les decía, el artículo, ¿verdad? De la evolución de la tabla periódica. Y bueno, ya habíamos hablado, ¿verdad? ¿Qué secciones, perdón, del capítulo 1 eran? De hecho, habían quedado unos ejercicios, ustedes se recuerdan, así que eso también lo pueden repasar, ¿verdad? No sé si estamos claros o si hay alguna pregunta, alguna duda. El miércoles nos vemos en el laboratorio 302. Ese es el laboratorio que tenemos asignado nosotros, ¿verdad? Hay algo sumamente importante. Hay algunos de ustedes que no han sido, que no han cursado cursos conmigo, valga la redundancia, en este periodo. Necesito que me envíen por correo una foto de su carnet de vacunación. Eso es súper importante. Los que ya habían sido alumnos míos en cursos anteriores, de Orgánica 1, por ejemplo, no es necesario que me lo vuelvan a enviar porque yo ya los tengo guardados, los que me han enviado en este año, ¿verdad? Pero si no me lo, yo les pediría que por favor me lo envíen.